Desde el día de ayer, la lectura nos muestra la polémica que existe respecto al día sábado. Nos encontramos en un sábado. Jesús visita alguna de las sinagogas y al entrar en ella hay un hombre enfermo. Dice la traducción litúrgica: tenía tullida una mano. Otras traducciones hablan de la mano seca. Mano seca o mano tullida, el hombre estaba enfermo por ese motivo. Y es en esa realidad en donde los fariseos se confabulan, están al acecho, lo observan y quieren aniquilarlo. ¿Qué tan pronto? Capítulo 3 de San Marcos, que tan pronto ha florecido la hostilidad contra Jesús. Lo observan y están al acecho. No quieren que Jesús siga adelante. La dureza de su corazón los lleva a la cerrazón y a la ceguera de su mente, lo que ocasiona que rechacen a Jesús. Los judíos tenían prohibido hacer curaciones en sábado, incluso cuando fueran por prescripción médica. Solo tenían la oportunidad de salvar cuando había peligro de muerte. Si no había peligro de muerte, no tenían autorización para curar a ninguna persona. Y así encontramos una expresión fuerte del Evangelio. En otros momentos nosotros contemplamos cómo Jesús mira a quienes llama. Por ejemplo, a Mateo lo mira con amor, al joven rico lo mira con amor, pero en este caso a los fariseos los mira con ira, los mira con tristeza. Alguno de inmediato pudiera decir: es que la ira es un pecado y Dios no puede tener ira porque Dios no comete pecados. La ira, ante todo, es una respuesta emocional. En el caso de Dios podemos hablar de una ira santa. Cuando se percibe el mal y la injusticia que ocasiona enojo, indignación, irritación, porque se rechazan las cosas de Dios. Tanto Dios como nosotros los seres humanos somos capaces de experimentar la ira, pero en el caso de Dios, la ira siempre es santa y justificada. Es una respuesta divina al pecado y a la desobediencia del hombre. La idolatría, dice el Salmo 78, la idolatría era con frecuencia la causa de la ira divina. También en el Antiguo Testamento nos señala que aquellos que rechazan la voluntad de Dios provocan su ira. Sofonías también nos habla de la ira de Dios. En el Nuevo Testamento, en el pasaje del rico Epulón y Lázaro, también se nos habla de la ira de Dios que juzga el pecado. San Pablo a los romanos nos dirá: seremos salvados de la ira de Dios por medio de Él. ¿Te has puesto a pensar qué sucedería en tu vida si te das cuenta que Dios te mira con esa ira con la que mira a los fariseos en este pasaje? Es una buena ocasión para hacer un examen de conciencia respecto a la respuesta que nosotros le estaremos dando a Dios
en nuestra vida de fe. No vaya a ser que nuestro corazón se encuentre endurecido, que nuestro corazón y nuestra vida se encuentre seca respecto a la presencia de Dios en nuestra vida. Pero no te preocupes si tú te das cuenta que estás enfermo, si tú te das cuenta que tienes el corazón seco, la mano paralizada. Precisamente por ello, la liturgia nos presenta este ejemplo. Jesús está frente a un enfermo y pareciera que hay sintonía entre ambos. Así debiera haber sintonía entre nuestra vida y la presencia de Dios. Y si nosotros reconocemos alguna sequedad en nuestra vida, escuchemos la voz de Dios que nos dice: levántate y ponte allí en medio. Jesús ordena al enfermo y el enfermo le obedece. Dios no te va a mirar con ira porque seas un pecador. Dios no te va a mirar con ira porque estés enfermo. Dios no te va a mirar con ira por todas las carencias que pueda haber en tu vida. Lo que despierta la ira de Dios es cuando tú tienes frente de ti al médico, cuando tú tienes frente de ti al maestro que te llama, que te invita a abrirte a la sanación y tú osas en rechazarlo. Y no solamente en rechazarlo, incluso en quererlo aniquilar. Ahí es cuando se suscita la ira divina. En el caso del enfermo, Jesús le ordena y el enfermo le obedece. Si yo me considero enfermo, si yo me considero con alguna situación que no pueda estar en orden de acuerdo a la voluntad de Dios, escuchemos su voz. Escuchemos su voz que nos dice: levántate, ponte allí en medio. Y algo más fuerte todavía, si hablamos de una mano seca, si hablamos de una mano tullida, ¿qué significa? Que no se puede mover. Y si no se puede mover, ¿por qué entonces Jesús le pide que la extienda? Pero a veces así sucede en nuestra vida. Cuando Dios nos pide algún esfuerzo, cuando Dios nos pide alguna realidad, lo primero que nosotros le contestamos es: no puedo. ¿Qué no ves que no puedo? ¿Qué no ves que no estoy capacitado para poderlo realizar? Y yo te diría: pero si Dios te lo está pidiendo, es porque sabe que puedes. Ve esta escena: un hombre que no puede mover su mano, que la tiene seca, que la tiene paralizada, y Jesús le dice: extiéndela. Con nuestros criterios actuales, lo primero que le diríamos sería: ¿qué no ves que no la puedo mover? ¿Qué no ves que la tengo seca? ¿Qué no ves que está paralizada? Y a veces así le contestamos a Dios en nuestra vida. Ojalá en la generosidad de nuestra oración estuviéramos más abiertos a la voz de Dios, porque cuando Dios nos pide algo es porque nosotros tenemos la posibilidad de poderle responder satisfactoriamente. El hombre tiene la mano tullida, no la puede extender, como cuando la higuera estaba seca y no daba higos y después dio fruto, como la semilla que cayó sobre la roca y se secó porque no tenía humedad, pero hubo semillas que cayeron en tierra buena. Una mano imposibilitada para moverse es capaz de esforzarse en obediencia a Jesús. Ahí está la clave. Si Jesús nos lo pide, ¿le vamos a obedecer o lo vamos a rechazar? Recordemos que en otros momentos hemos comentado, cuando Dios le pidió a Moisés cruzar el Mar Rojo, no crean que el Mar Rojo estaba seco
para que Moisés pasara. Moisés empezó a caminar en el mar y se empezó a hundir y se empezó a tapar de agua, pero fue la fe en Dios la que hizo que el mar se abriera. Así sucede también con el hombre de la mano seca. No la puede extender, pero en obediencia a Dios la extiende y es así como logra la sanación. Por eso, mi hermano, mi hermana, si en tu vida tú escuchas en tus ratos de oración que Dios te está pidiendo tal o cual gesto o actividad, no mires de inmediato la imposibilidad de realizarlo, sino más bien mira que Dios te lo está pidiendo y Dios mismo te dará los medios y confía en Él. Porque a pesar de lo ilógico que pueda parecer su petición, tú emprende el camino. Si Dios te lo pide, tú emprende el camino. Y es en esa obediencia de fe cuando Dios va a realizar el prodigio en tu vida. La mano seca describe la falta de vitalidad y la incapacidad para utilizarla. Esto para los fariseos era algo escandaloso, porque si una persona no tiene el uso de su mano, no significa que está en peligro de muerte, por lo tanto no lo debería de curar en sábado. No parece que el hombre esté en peligro de perder la vida, y ese fue la causa del enojo de los fariseos. En vez de que se alegraran porque una persona recuperaba su salud, porque una persona podía tener el uso de sus manos, qué tan importante es el uso de nuestras manos para que nosotros ofrezcamos nuestras obras a Dios, porque aquel que no ofrece sus obras a Dios es como si estuviera muerto. ¿Se acuerdan aquel pasaje que dice: una fe sin obras es una fe que está muerta? Y una forma de expresar nuestras obras es el uso de nuestras manos. ¿Es de vida o muerte presentar obras delante de Dios? ¿Sí o no? Si yo no ofrezco obras de fe delante de Dios, entonces mi fe estaría totalmente muerta. El domingo, recuerden que las misas de entre semana son un eco de la misa del domingo. El domingo le decía el Señor a Isaías: es poco que seas mi siervo, es poco que te conformes con reunir a las tribus de Israel. Yo te he elegido para que brilles, para que seas luz. Y así también a nosotros Dios nos pide obras de fe, obras que sean fruto de lo que nosotros hemos recibido de Él. Y normalmente esa manifestación de las obras, nosotros la entendemos con las manos. En la primera lectura, la carta a los hebreos, aparece Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Por ejemplo, para nosotros los sacerdotes, las manos son fundamentales. Dios ha elegido las manos del sacerdote para hacerse presente en el altar, para hacerse presente en medio de su pueblo. Dios nos da vida, vida de gracia, con su presencia, y esa presencia de Dios que nos da vida se logra a partir de las manos sacerdotales. Ahora que estamos en la Semana de la Unidad de los Cristianos, recordemos también que no solamente el sacerdote consagrado tiene el título de sacerdote. Todos los que hemos sido bautizados estamos llamados a vivir nuestro sacerdocio bautismal. Por tanto, para que nuestra fe esté viva, ¿qué obras de fe le estamos ofreciendo al Señor? Y es tan importante
que Jesús fue capaz de transgredir el sábado para poder hacer la curación de la mano paralizada. Y así como se nos muestra un enfermo con una mano paralizada, pues también evoca a todos aquellos que viven con un corazón endurecido, que viven con un corazón paralizado. Pidamos pues al Señor que nos ayude a superar lo que también meditábamos el pasado lunes, que todas estas costumbres religiosas, que todos estos ritos que nosotros vivimos en la iglesia, verdaderamente nos conduzcan a Dios. Jesús nos invita, junto con el enfermo, a ponernos de pie, a colocarnos al centro de nuestra vida de fe, y nos pregunta también qué está permitido hacer en sábado, hacer el bien o hacer el mal. Los que rechazan a Jesús, los que no quieren que Jesús cure, son los mismos que tomarán la decisión en sábado de asesinarlo. Porque el endurecimiento del corazón hace al hombre incapaz para vivir la fe. ¿Ustedes creen que dentro de la iglesia, que dentro de las parroquias, no hay hermanos con corazón endurecido? Yo creo que sí. Tengamos cuidado de que se nos endurezca el corazón, porque nos cierra la conciencia hacia Dios, porque nos endurece en nuestro pecado, porque nos encierra en nuestra propia justicia, porque nos encierra en nuestra propia religiosidad. No permitamos que eso suceda con cada uno de nosotros. Jesús vino a bautizarnos con el Espíritu Santo. Nuestras obras que iluminen a los demás deben ser reflejo de nuestra vida en el Espíritu, pues nadie puede decir Señor, Señor, si no es por el influjo del Espíritu Santo. Que así sea. Que así sea.